Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. A 2 minutos, de esta manera comenzamos Fuera de Foco y ya le doy la bienvenida a su conductora Gerardo Puig. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Hola, Pri, buen día. Muy bien, comenzamos junio, te digo, cargados de información, cargados de aumento, cargados de complicaciones en el tránsito con este paro en la línea del subte, en la línea C del subte y encima nublado. Así va a estar toda la semana, ya advierto. Sí, así que cargado de buenas noticias, decís vos. Por supuesto. Sobre todo para aquellos que querían viajar en la línea C. Un paro sorpresivo, ¿no? Que ahí te das cuenta realmente de la magnitud que tiene la línea C cuando deja de funcionar y ves la cantidad de gente que sale a la calle intentando conseguir un colectivo, que obviamente ya van en su mayoría completos, así que bien difícil la mañana. Una mañana que invita a no salir de tu casa, pero claro, no te queda otra y hay que ponerle el pecho. Tal cual. Que conecta, bueno, sí, es una de las líneas más importantes que conecta Constitución y Retiro. Claro. Y encima todavía es por tiempo indeterminado. Esperemos que se pueda llegar a una solución, más que nada para los pasajeros de la línea, ¿no es cierto? Pri, veo un fondo gris detrás tuyo. O sea, estimo que el sol no está queriendo asomar. Por acá tampoco, está bastante feo, nuboso, fresco, bastante húmedo. Te diría, ¿qué previsiones tenemos para esta semanita? Horribles. Así estamos pum para arriba. Bueno, empezamos pum para arriba, Exacto, sí, va a estar toda la semana, al menos en la ciudad de Buenos Aires, el cielo mayormente nublado. Se espera ya para mañana también presencia de neblina en horas de la mañana, en hora de la noche, por supuesto que también. Mínimas que son altas respecto a lo que estábamos acostumbrados en los primeros días de mayo, donde teníamos temperaturas mínimas de 4 o 5 grados. Bueno, ahora ingresamos en junio con mínimas de 14. En la semana se esperan mínimas entre los 12 y los 14 grados y máximas que alcancen los 20 grados, lamentablemente toda la semana, inclusive el finde, con el cielo mayormente nublado. Sí, te digo que son temperaturas mínimas que invitan a salir un poquito de casa. El tema es que, claro, va a tener que ser con un cielo gris, pero bueno, lo puedo negociar, Si me sacas el frío, te negocio que no aparezca el sol unos días y tengamos esas temperaturas como ayer. Ayer permitió estar un ratito afuera, más allá de que no estaba el solcito, así que no está tampoco tan mal. Tal cual. Bueno, nos vamos a empezar de a poquito a meter con la información. Abro ahí un pequeño paréntesis. Ya estamos respirando el Mundial. Tal cual, ya no nos queda nada. Este programa, como casi todos, un poco estará en modo Mundial. Vamos a estar un poquito encima de lo que pase ahí con el seleccionado argentino, sobre todo, un seleccionado que ya está en los Estados Unidos, en ese búnker que se ha montado en Kansas, en una ciudad muy tranquila, con un gran centro de entrenamiento, a diferencia de lo que pasó el Mundial pasado, donde la selección estaba en un predio que era de la Universidad de Qatar, que tenía todo ahí, digamos, tenía el centro de entrenamiento en el mismo lugar donde estaba la hotelería, digamos, donde descansaba. Bueno, ahora no, tiene que trasladarse ahí cerca de 20 minutitos en Kansas para ir a entrenar todos los días, pero bueno, es un lugar realmente espectacular, aparentemente muy, muy tranquilo, una ciudad, dicen los que conocen Kansas, muy linda también, así que está todo dado para que el seleccionado de Scaloni pueda llegar en buena forma al debut en el Mundial. Recuerden que la Argentina va a jugar su primer partido el 16 de junio, el Mundial comienza unos días antes, el 11, que con un partido inaugural que van a disputar México y Sudáfrica. La Argentina jugará su primer partido, te decía, el 16, martes a las 10 de la noche. Hay que acostumbrarse a esto, a estos horarios que nos quedan bastante tarde, sobre todo en invierno. Pero vamos a tener el debut a las 10 de la noche del martes, después vamos a jugar el segundo partido la semana siguiente frente a Austria, un horario ya mucho más amigable porque va a ser a las 2 de la tarde de la Argentina, y vamos a cerrar el grupo, ojalá ya con la Argentina clasificada, frente a Jordania, sábado 27 de junio a las 11 de la noche. Ah, bueno. Así que
De ahí al barcito o al boliche, Pri, no sé si sos de salir todavía. Sí, puede ser, pero bueno. yo a esa hora ya estoy regresando, así que salgo antes y después miro el partido. Arreglo así. Así que no está nada mal. Pero bueno, No. habrá que ver qué pasa en esto. Les decía en serio de ir siguiendo la actualidad del seleccionado argentino y todo lo que pase con el Mundial. Sí. Habrá que ver qué pasa con la buena cantidad, preocupante quizá también, de futbolistas que no están del todo bien físicamente. Es terrible Hay esa una lista. listita Sí. de jugadores que están intentando ponerse bien. Digo, Paredes, Montiel, Molina. Hay una buena cantidad de jugadores que llegan tocados. Había pasado también en el Mundial de Qatar y de hecho Joaquín Correa y otro futbolista, González, se perdieron el Mundial justamente por distintas molestias físicas. Bueno, ojalá que no corra la misma suerte para los que ahora están tocados, pero insisto, me parece que ya empezamos a respirar el modo mundial. Y vinculando esto, Pri, con la cuestión política, muchos empiezan a respirar un poquito, ¿no? A apretar el puño y decir, bueno, ahora por un mes ahora sí. Salimos del centro de la escena. Hay que estar atentos, nosotros tenemos que estar atentos para tratar de que no pase un elefante por delante nuestro y no lo veamos. Tal cual. ¿No? Y se vienen, la verdad, días bastante movidos en términos de las cuestiones políticas, como para estar muy atentos. Por supuesto. Ya iniciamos el día de hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta la última noticia respecto a la ley de modernización laboral, como le llama el gobierno, reglamentando ciertos artículos, cambios en convenios, sindicatos, recibos de sueldo, y también, Gerard, respecto a Manuel Adorni, que parece en la última semana no se trató tanto el tema, ya el día de hoy la justicia empieza a contar un poquitito más de los análisis en el expediente que se están llevando adelante, sobre todo poniendo el foco en la pareja de Manuel Adorni, que recordemos pareciera haber tenido contratos millonarios con el Estado. Claro, algo que recordamos a los oyentes no puede tener a través de su consultora, no debería poder tener contratos con el Estado, justamente porque su marido, el jefe de gabinete, antes vocero, se desempeña como funcionario. Bueno, habrá que ver si efectivamente ocurre lo que viene sonando con fuerza en los últimos días, y es la posibilidad de que la justicia lo cite a declarar a Adorni. Eso ya sería obviamente un paso muy importante en intentar esclarecer esta causa. Todo también con lo que viene de fondo la cuestión de la declaración jurada, que el presidente Javier Milei dijo que Adorni iba a presentar en unos días nada más. Bueno, pasaron 2 semanas y todavía no se ha definido. Recuerden, plazo hasta el 31 de julio, esto hay que decirlo, así que a ver si se toma ese plazo o si, como por ejemplo pidió Patricia Bullrich, lo formaliza antes. Decía, ¿se acuerdan cuando charlábamos hace algunos días con el senador libertario, Francisco Poltroni, senador de Formosa? Decía, yo no dormiría hasta tener la declaración jurada y la presentaría y les diría, miren muchachos, yo no tengo nada que ocultar, acá está la declaración jurada. Bueno, no es lo que ha hecho al menos hasta ahora Adorni, y todos, incluso algunos funcionarios del gobierno, esperan que lo haga en los próximos días para intentar correr del centro de la escena esta cuestión que claramente incomoda y muchísimo al Ejecutivo. El otro día el presidente, en uno de sus últimos discursos públicos, dijo, le envió un mensaje ahí con crítica a quienes, según él, le enrostran al gobierno que está paralizado. Dice, para aquellos que dicen que no tenemos gestión. Claro, es que la gestión del gobierno queda eclipsada, si querés, lo bueno y lo malo, después cada uno lo podrá evaluar, por este tema que está en el centro de la escena, que es justamente los vuelos privados, las propiedades sin declarar del jefe de gabinete. Así que probablemente haya novedades en los próximos días. Otra cuestión que se viene bien importante, y se lo vamos a consultar después cuando tengamos un contacto en la mañana de Fuera de Foco de este lunes, es la actividad que va a haber en el Congreso, porque tenés sesiones bien importantes en diputados, porque el gobierno quiere avanzar antes del Mundial con el tema Superrigi y Ley de Lobby, que son dos leyes o 2 proyectos de ley bien importantes que el gobierno quiere lograr aprobar. Parece que tiene los votos
más allá de alguna discusión que se pueda dar en los próximos días. Y después otro tema que yo quería adelantar un poquito, tiene que ver con lo que va a pasar en el Senado. En el Senado va a haber una sesión, se presume que podría llegar a ser el 4 de junio, es decir, el jueves, este jueves, donde el gobierno intenta avanzar en una enorme cantidad de pliegos de jueces y miembros de la justicia. Pero se dio un caso, PRI, que llama muchísimo la atención y ha generado un debate enorme al interior del gobierno, que hay muchos funcionarios también que dicen que es cuanto menos desprolijo lo que ha pasado. El ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez, envió una cantidad de nombres de pliegos en la formalidad de jueces para que sean formalizados en distintos cargos. Bueno, hay un nombre, que es de una jueza, o sea, en realidad una candidata a jueza federal, que es Verónica Micheli, María Verónica Micheli, candidata a jueza federal en La Plata, que el gobierno, que precisamente Javier Milei, por intermedio de Karina Milei, ha decidido vetar. Es decir, traduciendo, el mismo gobierno postula a una posible jueza federal en La Plata y Karina Milei después veta ese nombre. ¿Por qué lo veta? Porque es la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, probablemente el periodista más representativo, o uno de los más representativos, porque el otro es Mariano Vidal, un compañero mío en Clarín, que ha hecho un grandísimo trabajo con el caso Libra. Bueno, Hugo Alconada Mon es reconocidísimo periodista de investigación del Diario de la Nación, que está obviamente al frente en ese medio de todo lo que es la cobertura del caso Libra, insospechado de ser kirchnerista, peronista y demás, pero es uno de los que más ha cuestionado un montón de aspectos de, por ejemplo, declaraciones juradas y demás, y puntualmente del caso Libra. Bueno, María Verónica Micheli es cuñada de Hugo Alconada Mon, y el presidente le pidió a su hermana, Karina, la secretaria general de la presidencia, que vete ese nombre que el mismo gobierno, insisto, había postulado. Bueno, esto obviamente ha generado muchísimo ruido, sobre todo al interior de lo que es la coalición del gobierno, del oficialismo, porque ahora el gobierno tiene la buena cantidad de legisladores de La Libertad Avanza después de lo que fue la última elección, pero también una cantidad muy importante de senadores del PRO y de la UCR que son aliados en el Congreso. Bueno, el PRO y la UCR están en contra de que se vete el pliego de Micheli, de desprolijo y muchas otras cuestiones que consideran que no van de lo que, vuelvo a marcar esto casi como maestro Ciruela, decir, el mismo gobierno la había postulado. Claro. Así que, a ver qué pasa. También hay una tercera pata en esta cuestión, que es el peronismo, que está en una situación incómoda porque no se quiere meter en la discusión de decir, bueno, yo bajo el pliego o lo veto o estoy a favor de que se vete, así que por ahora no se sabe cuál es la postura que va a tomar el peronismo. Se sabe también, PRI, que la decisión de cómo se posiciona el peronismo en este aspecto, sobre todo en el Senado, sale desde San José 1111. Es decir, me parece que va a estar alineado con lo que piense, opine, defina Cristina Kirchner en esta cuestión. Así que ahí hay una pequeña interna que sea, la verdad, es un tiro al pie, si querés, ¿no? Es ganarse un problema que hace el propio gobierno intentando vetar el pliego de una posible jueza que justamente había postulado el propio Ejecutivo. Tal cual, porque acá lo que se está cuestionando de esta candidata no son sus antecedentes profesionales, sino su vínculo familiar, o sea, que tiene un hermano que es periodista. Lo podés interpretar de 1500 maneras. A ver, digamos, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de retirar un pliego judicial, pero tiene que justificarlo correctamente, ¿no? No, y a ver, puede oponerse, lo llamativo es que es el propio gobierno el que lo postuló. Aparte, claro. Entonces, evidentemente ahí hay una suerte de contradicción. Y después, esto que vos marcás bien, Pri, tiene que ver con que esta funcionaria judicial, que es aspirante a jueza federal en La Plata, insisto, pasó audiencias públicas, ha tenido, digamos, todos los méritos que debe tener
un aspirante a un cargo de juez federal. Y si el argumento es el que ha trascendido de muchísimas fuentes del gobierno, la verdad es de mínima, como marcan también algunos funcionarios del gobierno, de mínima desprolijo. Exacto, Gerard. Invitamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Lo pueden hacer a través del 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. Nos pueden escribir o también nos pueden dejar un mensaje de audio. Siempre nos cuentan de qué zona nos están escuchando y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube en @ZIG Producciones. Ahí también pueden chatear con nosotros en vivo. Gerard, ya estamos para presentar a nuestro primer invitado. ¿Lo tenemos en línea? Exacto, bueno, ya le voy a dar los buenos días y le agradezco por este rato al diputado Aldo Adolfo Leiva, conocido por muchos, obviamente, además de su rol como legislador en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, por su pasado como combatiente en Malvinas, una persona obviamente muy identificada con esta causa. Leiva, ¿cómo le va? Buenos días. Gerardo Puy, Priscila Martínez, los saludamos en Fuera de Foco. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Yo no lo estoy escuchando a Aldo. A ver si podemos... Hola. Sí, yo te escucho perfecto. Quien no te está escuchando es Gerardo Puig, que está conectado a través de nuestro Meet, pero bueno, ya lo está solucionando nuestro operador. Bueno, porque yo lo escucho perfecto. Ahí voy. Ahí está. Ahí voy, Aldo, si quiere con una primera consulta. Se vienen días importantes para el Congreso. Previo al Mundial, el gobierno intenta acelerar la discusión y quizá, habrá que ver si consigue los votos, pareciera a priori que sí, aprobación de 2 proyectos de ley que son bien importantes. Me refiero a el Super RIGI y la ley de lobby. ¿Cómo viene esa discusión en el Congreso? ¿Qué piensa que puede llegar a ocurrir? Bueno, seguramente el gobierno, como no estuvo acostumbrado en todo este tiempo, está buscando cerrar con los cómplices de siempre una agenda que nada tiene que ver con la realidad del día a día que vivimos los argentinos y argentinas, pero bueno, nosotros como fuerza política, sin ninguna duda, preparados siempre para dar el debate, para marcar nuestra posición, que es muy clara desde el primer día en cuanto a tener una visión de país totalmente diferente al que tiene Javier Milei y quienes lo han acompañado en todo este tiempo. Exacto, Aldo. ¿Y qué análisis? Priscila Martínez lo saluda, perdón que no me presenté. ¿Cómo está analizando usted el momento de este momento del gobierno de Javier Milei? Bueno, creo que en principio, si no fuera por el acompañamiento de los grupos económicos y el blindaje mediático que tiene, seguramente estarían en situación mucho más crítica, porque la calle cada día está mucho más difícil. Todos los sectores, no hay un sector de la economía del día a día que uno pueda decir esto está funcionando medianamente bien. Muy por el contrario, esa situación es la que se percibe y que, el gobierno está totalmente ausente de la agenda como solemos decir, del ciudadano común, tal cual, que es el que no llega antes se decía a 20, 25 días del mes. Yo creo que hay sectores que no llegan ni siquiera al 15 en este momento, y eso es la preocupación que tenemos nosotros, pero también no deja de ser cierto que seguramente en esa línea nosotros habremos hecho también mérito para que Milei esté gobernando y que esté generando toda esta situación que vivimos hoy en nuestro país. Bueno, bien por este punto, Aldo, de autocrítica que lamentablemente no es tan común, no solemos ver. Es un gobierno que claramente ya esta etapa, este segundo semestre, pareciera estar llegando desgastado, y esto, ¿no? Dándole la espalda al trabajador que hoy se encuentra, aquí en la ciudad de Buenos Aires con un paro de transporte, y después
con un proyecto y un paquete de reformas laborales que lamentablemente no parecieran estar del lado del empleado, sino del empleador. No, es que claramente todo lo que haga Milei, todo lo que tenga el acompañamiento de los que yo, no de ahora, sino de siempre, he denominado sus cómplices, nada va a hacer para favorecer a la clase media, nada va a ser para favorecer a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados, a los discapacitados, porque claramente hay una posición de favorecer a los grupos poderosos, a esos grupos que siempre dicen que van a llegar a inversiones y esas inversiones nada tienen que ver con la realidad y muy por el contrario. Yo no soy economista ni mucho menos, pero sí acostumbro a leer y a seguir a los que se supone son especialistas, y ni siquiera en esas cuestiones el gobierno ha logrado que haya inversiones que hablaron a partir de la ley base, después hablaron del RIGI, ahora vienen con el super RIGI, y así claro, siempre encuentran algún elemento como para tratar de generar expectativa que no llega ni va a llegar. Tal cual. Aldo, y usted está deslizando ahí una crítica que entiendo apunta no tanto a los legisladores del oficialismo, sino a esos espacios que acompañan con sus votos. Pero no tengo la menor duda. Sí, a ver, que los diputados, senadores del oficialismo, se comprometieron claramente en acompañar la propuesta de Milei. Para eso se conforman la lista. Ahora hay sectores del radicalismo, sectores de algunos gobernadores, de partidos provinciales que dicen una cosa y votan totalmente en contrario. Si no fuese por la complicidad de esos dirigentes, seguramente la situación sería totalmente diferente. No se hubiese aprobado la ley base, no se hubiese aprobado el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no se hubiese avanzado en la ley de reforma laboral. Hay una enorme cantidad de leyes que fueron sancionadas producto de esa complicidad de esos hombres y mujeres que dicen una cosa y después hacen totalmente lo contrario. Yo estoy convencido que es muy importante que los dirigentes políticos, aquellos que tenemos responsabilidades, seamos interpelados permanentemente para ver si somos capaces de defender con nuestro voto lo que muchas veces dice nuestra boca. Y en ese sentido seguramente nos sorprenderíamos enormemente como sociedad si pudiésemos indagar profundamente en qué es lo que han hecho estos que se dicen muchas veces opositores, pero que han acompañado irrestrictamente con su voto este modelo, que es un modelo de exclusión, un modelo para unos pocos en detrimento de las grandes mayorías de nuestro país. Aldo, cuando uno ve la composición del Congreso después de la última elección, dice, está bien, la Libertad Avanza tiene una cantidad importante de legisladores, ha sumado también el apoyo casi sin condicionamientos del PRO y la UCR, pero en algunos de los proyectos más importantes también tuvo apoyo de dirigentes del peronismo. ¿Qué le genera eso? Porque hay algún tipo de charla por eso hablo de complicidad, por eso hablo de decir una cosa y hacer otra en el ámbito de las decisiones. A ver, el gobierno, la Libertad Avanza no tiene más de 70, no tengo el número exacto de diputados y diputadas que entraron con el sello de la Libertad Avanza. Ahora, antes del 10 de diciembre, se encargó de comprar, porque esa es la realidad, compró alrededor de 15, 20 diputados y diputadas. Y cuando digo compró, hay elementos más que suficientes. A ver, cuando se votó la ley base, yo recuerdo la senadora Klesler, creo que es el apellido, que todo el mundo sabía que cambió su voto por una embajada. Hoy está disfrutando de los calores del oficialismo, y ni hablar de otros que ni siquiera a veces uno lo identifica, pero que claramente entraron por una fuerza política y después, se pasaron para el otro lado sin ponerse colorados. Y lo que es evidente que muchas veces uno a esos
que entraron por otras fuerzas políticas, se los ve planteando posiciones, más mileístas que el propio Milei. Esas son las cuestiones que a veces preocupan, que a veces duelen y que sin ninguna duda genera desconfianza en la sociedad, desánimo en la sociedad, porque como no me canso de repetir, es muy, muy lamentable escuchar que dicen una cosa y después hacen totalmente lo contrario a lo que le plantearon a la ciudadanía. Yo sé que cuesta mucho ser coherente, yo sé que cuesta mucho sostener una posición política, porque también eso muchas veces conlleva a que nos tilden de desestabilizadores, de payasos, de todos los epítetos que uno pueda imaginarse, pero bueno, yo estoy convencido también que vale la pena el dar la cara, vale la pena confrontar, y en esa línea vemos muchos hombres y mujeres que no vamos a claudicar, porque estamos convencidos de que cada día que pasa nos acercamos más a una situación límite para el pueblo argentino. Aldo, usted ensayaba ahí una autocrítica diciendo también somos responsables de que nos gobierne Javier Milei, como referente del peronismo, sobre todo también bueno, en una provincia como Chaco, pero ¿cuál es el margen que tienen dirigentes, por ejemplo, como usted y tantos otros del peronismo, para intentar modificar lo que crean que hay que modificar y que la gente vuelva a confiar? Porque la verdad es que cuando uno repasa, si bien hay muchísima crítica al gobierno de Milei, a la gestión, sobre todo la económica y demás, también se repite muchísimo la crítica en lo que fue el pasado reciente con la gestión del Frente de Todos. Es que el presente es urgente, No podemos seguir navegando en lo que hicimos o no hicimos en el pasado. Lo que debemos ser capaces es de dejar de lado las disputas personales, entender claramente que nuestros adversarios no somos nosotros los compañeros o lo que pensamos el país que queremos. Nuestro adversario, sin ninguna duda, tienen que ver con aquellos que nos ajustan, que tienen que ver con aquellos que nos quitan los recursos para las universidades, que nos quitan los medicamentos para nuestros jubilados y jubiladas, que maltratan a nuestros discapacitados. Esos son los adversarios que tenemos enfrente. Entonces, tenemos que ser capaces, primero, de curar nuestras heridas, segundo, de entender claramente que juntos, unidos, seguramente seremos mucho más fuertes, y tercero, entender que también con el peronismo solamente no alcanza, que tenemos que ser capaces de convocar a otros sectores de la producción, del trabajo, de la educación, de la cultura, de la clase media, porque si no, vamos a seguir navegando y seguiremos levantando nuestra voz, pero con eso no alcanza si no somos capaces de construir una alternativa que sea sólida, que sea creíble y que pueda ser acompañado por el pueblo argentino. ¿Y usted, Leiva, es optimista respecto de la posibilidad de que quienes conducen al peronismo asuman esa posición que en definitiva reclaman muchísimos dirigentes? Yo soy quizás hasta correrse ellos del centro de la escena. Optimista por naturaleza. Seguramente ese optimismo que me ha caracterizado a lo largo de mi vida fue lo que me generó la posibilidad de abrirme paso en la política, en la vida, teniendo claramente que yo no soy un hombre que proviene de estructuras económicas, no proviene de estructuras mediáticas, no proviene de estructuras sindicales. Soy uno más de los millones de argentinos y argentinas que siempre soñamos con una Argentina mejor, y a partir de ahí mi visión es clara. No solamente tiene que ver con los dirigentes, sino tiene que ver con la actitud que debemos tener cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en el sentido de entender el rol que tenemos, la enorme posibilidad que está en cada uno de nosotros y nosotras. Lógicamente requiere de que haya alguien que nos interprete, alguien que no claudique, alguien que efectivamente pueda generar ese consenso que hoy por hoy no tenemos, pero que estoy convencido que de cara a los próximos meses y de cara al 2027 habremos de obtenerlo,
porque también tengo claro lo siguiente: Milei se va el año que viene a la casa por decisión del pueblo argentino, de eso no tengo ninguna duda. De lo que hoy no estoy convencido de que nosotros seamos esa alternativa, y ahí es lo que le digo a los compañeros y compañeras, y más con lo que pasó ayer en Colombia, el hecho de que a veces la derecha, como ocurrió en Colombia, se esté viniendo para abajo, no significa que no sean capaces de buscar lo que hoy se denominan los outsiders, que en definitiva son los hombres o mujeres que son funcionales al poder de turno, y eso no tengo ninguna duda que debemos generar las condiciones para que no nos ocurra a nosotros en el año 2027. Eso es lo que debemos preocuparnos. En esa línea es que hay que organizarse, hay que convocar a todos y todas, hay que dejar de lado las rencillas internas y entender que claramente con el peronismo solamente no alcanza. ¿Y usted, Aldo, cree que puede venir un candidato que sea, digamos, quien encabece una gran coalición en la que esté dentro del peronismo, pero que el candidato no sea alguno de los que siempre vienen dando vueltas, por ejemplo, Kicillof u otros referentes del peronismo? ¿Hay margen? ¿Cree que hay margen para eso? No, el peronismo sin ninguna duda tiene que generar las condiciones para que sea un peronista el que encabece esa fórmula el próximo año. Será Axel, será Juan, será Pedro, pero nosotros como movimiento político no podemos darnos el lujo de fabricar candidatos o candidatas que después nos ocurra como ha ocurrido en este tiempo, donde llegan, no saben de qué lado deben estar, y eso es lo preocupante. Si nosotros tenemos claro para saber de qué lado estamos, sin ninguna duda la situación se hace mucho más sencilla, pero bueno, tampoco es sencillo encontrar a ese hombre o a esa mujer que pueda hoy decir: acá nos sentimos todos representados. No va a ser fácil, pero hay que buscar el camino. Puede ser una PASO, puede ser una interna, de alguna manera, como siempre hicimos como movimiento político, y es el gran desafío que tenemos hoy día quienes militamos en el peronismo. ¿Y usted cree que ya tiene que empezar a darse ese debate? Digo esto porque hay dirigentes, por ejemplo, del kirchnerismo más duro, como por caso Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, que dice: no se puede hablar de posibles candidaturas en tanto Cristina esté presa, y la verdad es que no parece que en el escenario inmediato eso vaya a cambiar, digo, la condición de detención de Cristina. Ahí está el secreto de lo que hay que encontrar. Debemos ser capaces de encontrar unidad en la diversidad, y eso implica claramente entender lo que dice Mayra, pero también tenemos que ser capaces de entender y escuchar a aquellos hombres y mujeres que tienen otra mirada. Si a mí me preguntás qué pienso respecto a Cristina, creo que está injustamente detenida. Creo que no solamente el peronismo, sino cualquier fuerza política que gobierne nuestro país debiera pensar, pero con absoluta transparencia, que es una situación que no da para más. Estoy convencido de que quien sea el presidente en el año 2027 va a tener que tener en la agenda el tema de Cristina Fernández de Kirchner. Por ende, cualquier hombre o cualquier mujer de nuestra fuerza política, no tengo ninguna duda que hable o no hable de Cristina, va a tener que incorporar en la agenda y va a tener que generar las acciones necesarias para que este hecho de enorme injusticia cese. Ahora bien, ¿cómo hacemos para convivir con posiciones a veces pareciera ser muy encontradas? Ese es el secreto, y en esa línea seguramente que habremos de trabajar y mucho para que podamos compatibilizar las opiniones de cada uno de los sectores, y en esas cuestiones la que es importante, eso que decía, de la unidad en la diversidad, que pareciera ser un tema sencillo, pero que a la hora de la práctica sin ninguna duda no lo es. ¿Está hablando posiblemente de un indulto, Aldo? No, yo no hablo de indulto, porque habría que escuchar la la posición que pueda tener la misma Cristina, porque
en ese sentido también habrá que ver qué es lo que ella opina o qué es lo que ella cree o quiera, pero de lo que no tengo ninguna duda de que es injusto la situación que está pasando. Aldo, le agradezco muchísimo este rato que nos ha dado para charlar en Fuera de Foco. No, muchísimas gracias y como siempre a disposición. Disculpen por ahí un poco la desprolijidad, pero les cuento que estaba en un taxi, ahora termino de bajarme, así que por ahí hubo alguna desprolijidad. Pero... No, Aldo, para nada. Se escuchó perfecto la comunicación. Le quiero hacer una última consulta respecto a su relación con el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, quien lo trata de usted tener actitudes payasescas. ¿Cómo se siente al recibir esas calificaciones? Bueno, la verdad que me siento, a ver cómo explicar, que me digan payaso porque levanto mi voz y hago visible mi voto en favor de los jubilados, hago visible mi voto en favor de los discapacitados, me pongo una peluca para votar en contra de las coimas de Karina, las coimas de Karina, me pongo una máscara o levanto una máscara de Adorni como mensaje para decirle que son muchos lo que se siguen poniendo careta, miran para otro lado para desconocer la enorme corrupción que vive este gobierno, así que la verdad que mientras me llamen payaso o me descalifiquen por defender mi posición política, por hacer visible la mirada de millones de argentinos y argentinas que quisieran decir o quisieran votar como lo hago, la verdad que, bienvenido a esos calificativos, no me preocupa, me preocuparía enormemente no poder circular por las calles de mi pueblo, no poder transitar en un colectivo o en un subte, como seguramente no lo van a poder hacer muchos de aquellos que nos dan cátedra de moral, de buenas costumbres, de cómo ser un diputado o una diputada correcta. Así que lo voy a seguir haciendo, seguiré visibilizando mi voz, mi posición, le guste a quien le guste, porque mi compromiso es con los hombres y mujeres de a pie. Yo soy un hombre que me considero de a pie, que he transitado y militado en la política por más de 40 años, no tengo nada que esconder, no tengo que esconderme de nadie y quisiera que en el futuro, en mi pueblo al menos, o en mi provincia, me recuerden como un hombre que con errores y aciertos fue capaz de levantar su voz, fue capaz de votar en contra de aquellos que muchas veces nos quieren hacer creer que para ser un diputado o una diputada hay que hablar en difícil, hay que votar de manera prolija, hay que tener un vocabulario académico. No lo tuve, no lo tengo, ni lo voy a tener, quizás por mi formación, quizás por mis orígenes muy humildes, pero lo que también no van a encontrar nunca es a una persona que claudique, que se deje presionar o que se deje intimidar por aquellos que se supone son mucho más prolijos o mucho más ordenados de lo que puedo ser yo. Bien, gracias, Aldo. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, ahí charlábamos con Aldo Leiva, diputado del peronismo, un hombre con un pasado realmente muy, muy importante, que ha ganado la escena ahí en la Cámara de Diputados en más de una oportunidad cuando se habla del tema Malvinas y que como bien le consultabas ahí, Pri, tuvo ahí uno de los últimos cruces picantes en el Congreso con Martín Menem, que hablaba de estas actitudes payasescas del diputado, obviamente generando repudio, no solo de Leiva que le contestó, sino también de muchos otros legisladores que cuestionaron justamente a Martín Menem. Tal cual. Gerard, ya a las 11 de la mañana, 41 minutos, tenemos 14 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires con el cielo nublado. Creo que es el momento de escuchar a nuestra compañera Alejandra Fernández Guida. ¿Te parece? Me parece perfecto. La escuchamos aquí en Fuera de Foco. Hola, Gerardo. Bueno, mientras Argentina sigue conmocionada por el atroz crimen de Agostina Vega, esta
chiquita, adolescente de 14 años en Córdoba. La columna obviamente no va a hablar de lo que habla siempre, esta vez no va a haber recomendación de libros, ni de películas, ni de documentales tampoco. Vamos a hablar de un tema que está relacionado a cuestiones de violencia de género, de abusos y de femicidios también, ¿por qué no? Y es un tema que viene generando fuerte debate en las últimas semanas. A ver, se sabe, porque no es un tema nuevo, que Carolina Lozada, senadora de la UCR por Santa Fe, busca hace tiempo aprobar en el Congreso un proyecto que aumenta las penas por denuncias falsas, por falso testimonio y también por encubrimiento, más aún cuando están relacionadas a hechos vinculados con violencia de género, con delitos contra la integridad sexual o delitos contra menores de edad. Para tener en cuenta que esto no es algo nuevo, la senadora Lozada ya había presentado este proyecto en 2022 y ese proyecto en su momento perdió estado parlamentario. Después volvió a hacerlo, volvió a presentarlo el año siguiente, pero la gran diferencia ahora es que este proyecto ya cuenta con un dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, por lo que esto lo habilita que pueda llegar en cualquier momento al Congreso para debatirse en el recinto, en ambas cámaras, en diputados y en senadores, en tal caso si el proyecto avanza. Es decir, bueno, justamente esto, la senadora viene presentando el proyecto, insistiendo, militándolo para que el proyecto se discuta en el Congreso. Para los que no conocen la iniciativa, vamos a repasar un poco, porque es interesante ver qué propone esta modificación de la ley que busca impulsar Lozada. A ver, propone modificar varios artículos del Código Penal para aumentar las penas en caso de violencia de género o delitos contra la integridad sexual. En este caso pasarían de 3 a 6 años. Esto alcanza tanto a los autores de una presunta o que se ratifique o que se confirme que es una denuncia falsa, como aquellos profesionales que actuaron en el caso como testigos, ¿no? Que estuvieron en todo lo que es el proceso judicial y que participaron de esta denuncia falsa. En cuanto al falso testimonio, el proyecto prevé una pena de hasta 8 años de cárcel. A ver, hoy este delito, el del falso testimonio, se considera con una pena de 1 mes a 4 años de prisión, o sea que duplica la pena en este caso. En todos los casos, lo que se hace es aumentar las penas con condenas que no son o no serían, en tal caso, excarcelables. Este proyecto de Lozada, con el que viene insistiendo Lozada desde 2022, generó un fuerte debate. De hecho, quienes estamos en redes sociales o simplemente estamos en la vida pública o discutiendo estos temas o nos interesa la política, sabemos que hay muchas críticas hacia el proyecto de Lozada. Es algo que se viene hablando mucho y que se viene hablando mucho en las últimas semanas, sobre todo desde agrupaciones feministas y de derechos humanos y también dirigentes opositores hasta del mismo bloque de Lozada vienen cuestionando y criticando fuertemente este proyecto impulsado por la senadora. Pero bueno, hablemos con datos y con números para saber si realmente la falsa denuncia es un problema que amerita hoy ponerse a discutir esto en ambas cámaras del Congreso, o si no hay temas más relevantes y urgentes, incluso en torno a la violencia de género, al abuso infantil y al femicidio para debatir en este momento. Así que me tomé el trabajo de separar algunos números para que sepamos bien qué representa la denuncia falsa en este contexto. A ver, según la ONU Mujeres, las denuncias falsas representan menos del 1% de las denuncias. Y en Argentina el Consejo de la Magistratura las ubica en torno al 3%. Hace poquito, y la pueden buscar, la periodista Mariana Iglesias publicó en Clarín que las estadísticas muestran que solo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia de género hace la denuncia. Y apenas el 18% de las víctimas de femicidio previamente había denunciado a su femicida, a su agresor. Y en delitos sexuales la tasa de denuncia es de apenas el 12,5%. Y todavía más fuerte es la conclusión a la que llegó el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que concluyó que el delito, y esto es muy interesante porque son datos oficiales, que el delito de las denuncias falsas, dice el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, es un fenómeno marginal. Así lo definió, un fenómeno
marginal. Pero a ver, vamos a hilar un poquito más fino en estos datos oficiales y que son muy recientes. Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante 3 años, que abarcan del 2023 al 2025, las falsas denuncias representan solo el 0,09% del total. Es decir, que la falsa denuncia representa una causa aproximadamente en cada 1.000 en el sistema penal y el falso testimonio aproximadamente una causa cada 4.000. Otro dato que refuerza este concepto de marginal, como lo llamó el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, es que este año hubo 73 intentos de femicidio y apenas el 16,5% de las víctimas había realizado denuncias previas. A ver, con todos estos datos que les fui marcando en este punteo rápido, porque hay muchísimos más, aquellos que quieran investigar pueden entrar a los diferentes observatorios de género que tiene el país para hilar más fino en esto, en los números, en los datos, para no solamente hablar con opiniones, porque lógicamente cada uno puede tener una postura frente a estos temas y nadie puede relativizar el peso que tiene una denuncia falsa en la vida de la persona que es perjudicada con esa denuncia, por supuesto, pero sí es importante hablar con datos. La principal objeción al proyecto de Lozada es que la reforma de alguna forma desincentiva la denuncia, ¿no? Y los datos muestran que ya son muy pocos quienes denuncian y de alguna forma presentar este proyecto, insistir en este proyecto, llevar al Congreso a personas que hablan de falsas denuncias, refuerza el estigma sobre las víctimas, ¿no? A ver, me denuncia porque me quiere perjudicar, me denuncia porque me quiere sacar la tenencia de mi hijo, me denuncia porque... Reforzar esto, que en muchos casos son denuncias reales, simplemente son difíciles de probar, porque todas estas denuncias son muy difíciles de probar. El argumento es que si una mujer o una víctima de abuso piensa que una denuncia puede derivar en una persecución penal en contra, ¿no? que se la puede llevar a la justicia por una falsa denuncia, muchas van a desistir de hacer efectivo ese auxilio a la justicia y no va a haber ningún tipo de reparación. También aquellos que critican esta iniciativa de Lozada lo que señalan es que el proyecto desalentaría el compromiso de los peritos, de los profesionales, de los testigos, que son tan necesarios en todos estos procesos que son engorrosos y que son, como dije recién, muy difíciles de probar. Porque recordemos que en la cadena las penas no son únicamente para quienes hacen las denuncias falsas, sino también para todos aquellos que participan en el proceso judicial, sean profesionales de la salud o salud mental, sean testigos que quieren acompañar esa denuncia justamente porque presenciaron algo, porque saben algo. Todo esto también los desalentaría de participar. Y no solamente quedan los cuestionamientos de los organismos, sino que Lozada misma fue denunciada por un grupo de referentes de derechos humanos encabezado por el juez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios de Evidencia y Abusos Sexuales, Carlos Rosansky, y le acusa de varios delitos, ¿no? De coacción, de encubrimiento agravado y de apología del crimen. Y también por violación de los deberes de funcionario público y abuso de la autoridad. También le acusan a Lozada de hacer y en la denuncia lo ponen así, por eso lo puedo decir con esas palabras, de hacer un inédito desfile de pedófilos por el Senado, a quienes dicen, les atribuye una calidad de héroes que resultan víctimas del embrismo, ¿no? Entre ellos, Diego Guachi, que es exentrenador de la selección argentina de fútbol femenino, y que en ninguno de los casos que se exponen en el Congreso, el entrenador resultó ser víctima de una falsa denuncia. Sin embargo, se lo pone como ejemplo de la persona perjudicada por las falsas denuncias. Y al principio de la columna decía que los cuestionamientos no solamente llegan de grupos de opositores políticos a Lozada, sino que también un grupo de diputadas radicales del partido al que pertenece la senadora, con el apoyo de bloques de Provincias Unidas, de la Coalición Cívica y otros espacios, presentaron una iniciativa contra el proyecto de falsas denuncias de Lozada. Así que las críticas vienen de distintos ángulos, de distintos sectores políticos, de derechos humanos. Y más allá de los cuestionamientos, las denuncias y la iniciativa contra el proyecto de Lozada, la pregunta es si el Congreso no debería concentrarse en todo caso en cómo hacer para que las víctimas de violencia de género o abuso se sientan
más seguras y denuncien, ¿no? Creo que la clave hoy estaría ahí, en ver cómo hacer para que las mujeres se acerquen más a las comisarías y a los juzgados, a las fiscalías y denuncien cuando son víctimas de violencia. Y una vez que los números muestran que las víctimas denuncian, que se empieza a pulir fino y a mirar qué pasa con las denuncias falsas, ¿no? Que como dijeron las especialistas, es un delito, por supuesto que es un delito, pero es un delito hoy marginal. Poner el foco solo en las denuncias falsas lo único que hace es echar un manto de dudas sobre las víctimas. Lo dije repetidas veces en la columna porque lo dicen las denuncias y aquellos que cuestionan, desalienta la denuncia y en el peor de los casos absuelve de culpa a violentos, abusadores, femicidas, ¿no? Así que es un tema que hay que seguir debatiéndolo porque lo importante es acá presentar datos, ¿no? Presentar y discutir con datos, que eso es lo que intentó al menos esta columna. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Bien, Gerardo, hoy escuchábamos a nuestra compañera Alejandra Fernández Guida, que se refiere, ¿no es cierto?, a este proyecto que presenta Losada a raíz, bueno, de lo que ya veníamos hablando al principio del programa, de que se encontró este fin de semana, lamentablemente sin vida, a esta chiquita que estaba desaparecida en Córdoba, Agostina Vega. Tremendo el caso de Agostina Vega, obviamente trae aparejada un montón de discusiones que no son nuevas, pero que obviamente siguen ahí en el centro de la escena. Realmente tremendo todo lo que ha ocurrido con esta chica de 14 años y bueno, un único detenido, principal sospechoso. Sí. Habrá que ver cómo avanza la justicia. Uno imagina y espera sobre todo que sea rápido, ¿no? Para intentar ponerle un fin a esta cuestión, al menos desde el punto de vista judicial. A ver, empezamos obviamente ya la recta final de este Fuera de Foco, PRI. Una de las noticias de último momento no tiene que ver con la política y la cuestión económica, sí con el deporte, y es la confirmación de que Claudio Úbeda dejó de ser el técnico de Boca. En lo formal, no le renuevan el contrato. Eso es lo que ocurre. Tenía un contrato que vencía el 30 de junio. Se reunió hoy con Marcelo Chelo Delgado, que es uno de los, en realidad el único dirigente que quedó ahí integrante del Consejo de Fútbol, que también tenía ahí a Chicho Serna y a Cassini. Tanta polémica se ha generado en torno a ellos. Bueno, finalmente se juntaron hoy ahí en el predio que Boca tiene en Ezeiza y le comunicaron a Úbeda que no va a continuar como técnico del Ceneice. Ahora empezará la danza de nombres, una danza que será larga porque, claro, hay un receso mucho más extenso de lo habitual por esto del Mundial, así que habrá que ver quiénes son. Últimos días, da la casualidad, apareció una entrevista dando una entrevista en el piso de la radio, colega Radio La Red, Jorge Sampaoli, que dijo que le gustaría dirigir en la Argentina, y también contó que en su momento existió la chance de ser técnico de Boca, que Boca lo quería. Bueno, habrá que ver si es uno de los nombres que estará ahí dando vuelta, otro es el de Mohamed, bueno, una cantidad de nombres importantes. Habrá que ver cuál es la idea del presidente, de Juan Román Riquelme, muy cuestionado por estas horas por buena parte de los hinchas, independientemente de que le reconocen obviamente la idolatría por el Riquelme futbolista, ya son muchas las voces que empiezan a cuestionar su rol como dirigente. Habrá que ver qué ocurre allí. Claro. Obviamente. Bueno, hace poco a Mauricio Macri en un evento le consultaron si volvería a Boca, que lo extrañaban en el club, y él solamente hizo un gesto, como medio riéndose, picaron y siguió de largo. No quiso responder. Un Macri PRI que ha estado en los últimos días en el centro de la escena, también muy pícaro, si querés, entre comillas, en una respuesta cuando le preguntaban si podría ser candidato, y él dijo, voy a volver a cantar. O sea, le preguntaban si iba a volver a intentar pelear por, en este caso, la presidencia de la Nación, porque se ha agitado y bastante de algunos sectores del PRO muy vinculados
al presidente Mauricio Macri. Él dijo, voy a volver a cantar, intentando tirarla afuera, pero bueno, también ha generado debate al interior o desde el gobierno nacional, porque cuando le preguntaron al presidente Javier Milei, él dijo que él no pensaba en una posible candidatura de otro aspirante a la presidencia, por caso Mauricio Macri. Dice, yo solamente me tengo que preocupar por hacer una buena gestión, y en ese caso, si lo consigue, piensa Milei que va a ser reelecto. Bueno, habrá que ver si eso finalmente ocurre. Te decía, vinculado al deporte, como para cerrar esa etapa, yo sé que a los hinchas de River no les interesa demasiado, a los de Boca tampoco, lo que pueda llegar a pasar con la Copa Libertadores, a los de Estudiantes sí. Entonces voy a repasar cómo quedaron los octavos de final de la Copa, porque mi Estudiantes de La Plata es uno de los que está ahí. Felicitaciones. De hecho, va a enfrentar a la Universidad Católica. Esto se definió el viernes en el sorteo que se realizó allí en la sede de la Conmebol. Estudiantes con Católica de un lado del cuadro, mismo lado del cuadro, y posibles rivales en cuartos tenés a Rosario Central y a Corinthians de Brasil. Interesante, porque si Estudiantes avanza y el Rosario Central de Di María también avanza, se enfrentarían en cuartos. ¿Recuerdan la polémica que hubo en torno al pasillo de ese festejo de campeonato que le dio la AFA a Rosario Central, que generó tanta polémica y cuestionamiento? Bueno, ayer se enfrentaron Estudiantes y Rosario Central por Copa Argentina y goleó el equipo platense 3-0, así que habrá que ver si se da. Mismo lado del cuadro también, Cruzeiro y Flamengo, otro gran cruce de esta Copa Libertadores. Del otro lado, los otros dos equipos de la Argentina en este torneo continental, que la verdad nadie podía imaginar, hay que reconocerlo, ser sincero, el Independiente Rivadavia de Mendoza iba a ser hasta ahora el mejor equipo de la Copa Libertadores y se va a enfrentar con Fluminense de Brasil. No ha tenido mucha suerte, hay que decirlo. Fluminense fue rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la fase de grupo, un rival al que le ganó en Brasil, en el Maracaná, pero que se sabe que es un rival de muchísimo peso por historia y por jerarquía individual. Y si vos sos el mejor equipo de la fase regular de la Copa Libertadores, que te toque con un gigante como Fluminense, y la verdad que no está bueno, habrá que ver qué suerte tiene. Y el otro equipo argentino es Platense, que también se metió en los octavos de final, y va a estar jugando con un equipo venezolano. Así que habrá que ver cuál es la suerte. Boca y River van a jugar en Copa Sudamericana, Boca frente a O'Higgins, en una suerte de repechaje para ver si se mete a octavos, instancia en la que ya está River esperando por otro rival que salga del repechaje, que podría ser, por ejemplo, Independiente Santa Fe de Bogotá. Los otros argentinos, Lanús, en este torneo también, así que habrá que ver qué suerte tienen, insisto, los equipos en la Sudamericana, que es para aquellos, no como Estudiantes, que tuvieron la chance de seguir en la Copa Libertadores. Muy bien, felicitaciones. Así que bueno, vamos a seguir de cerca y con todo, Estudiantes, me los tienen que dejar afuera. No es fácil, pero daremos batalla, dicen los pinchos, así que estaremos muy pendientes de eso. Pri, llegamos al final. Sí, ya estamos ahí a unos segundos de las 12 del mediodía. Así que nos empezamos ya a despedir, siempre agradeciendo el acompañamiento para con Fuera de Foco. Se vendrá Luis Gazula y se vendrá también una semana horrible en términos del clima. Pero bueno, hay que soportar, es lo que tenemos. Gerard, nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en otro Fuera de Foco. Nosotros nos quedamos conectados porque ya comienza Periodismo y Punto con Luis y Camila Gasulla. Quédate. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.